Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron rápidamente al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos celebrando esta Santa Eucaristía en el día santísimo de la resurrección del Señor. Para esto nos hemos estado preparando todos estos días de Cuaresma. Para esto esa preparación se intensificó en la primera parte de la Semana Santa, y para esto hemos celebrado solemnemente el Triduo Pascual, que ayer, con la vigilia de la resurrección del Señor, ha hecho que la Iglesia exulte en ese pregón de alabanza. Y claro, como siempre, muchísimas cosas podríamos comentar y compartir, pero quisiera que vayamos a comprender las implicancias, qué significa para cada uno de nosotros en este momento, en el estado de nuestra vida, en cómo estemos viviendo las circunstancias personales, familiares, nacionales, mundiales, en este tiempo para cada uno de los aquí presentes. ¿Qué significa y cómo me implica que Jesucristo haya resucitado? Porque si es que yo una y otra vez escucho y no comprendo qué implica y cómo eso está afectando mi vida, entonces no voy a tener la vida del resucitado y no voy a, sobre todo, encontrar la manifestación de vivir la resurrección. Y saben, se han dado cuenta, porque eso ayer se nos decía en la lectura de San Mateo, en el capítulo 27. Hoy se nos vuelve a decir, 28, perdón, en este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y esto lo vamos a escuchar todos estos días de toda esta semana, porque este día es tan grande que es un día de 8 días comunes. Es un día, el primer día de una octava. Y entonces la Iglesia, el Espíritu Santo, mejor a través de la Iglesia, quiere que lo aprendamos. Y les pregunto,
¿Cómo yo sé? ¿Cómo me doy cuenta si es que estoy viviendo la vida que Jesucristo resucitado nos ha dado? ¿Cuál es la manifestación? ¿Qué ocurre en mi ser? Aparecen estas lecturas y aparece el día de hoy. Y si es que yo no tengo una respuesta rápida, es porque todavía me falta y tengo que seguir escuchando para darme cuenta. Brevemente, ¿qué es lo que ocurre? Que yo quiero que todo el mundo sepa que Jesucristo ha resucitado. Por eso nosotros decimos, Cristo ha resucitado. Y la gente responde, verdaderamente resucitado. No como una especie de un coro que se aprende un canto, sino porque lo experimento en mi ser. Y eso se produce en todos estos pasajes que hemos escuchado hoy. Es el hilo conductor. Empecemos con el Evangelio. Se nos presentaba en San Mateo a las mujeres. Juan presenta y centra su atención en María la Magdalena, que era una criatura humana, hermana nuestra, que dice el Evangelio, se habían expulsado 7 demonios, para decir que era una persona que había estado sepultada en el pecado. El Señor sale a su encuentro, la libera de esas esclavitudes, y esa mujer fiel está al pie de la cruz, viendo al Señor destrozado, abandonado y en la más absoluta soledad, en la tortura más terrible que podría existir a lo largo de la historia, que era ese invento de la cruz. La cruz era algo espantoso. Convendría que uno se detenga algunos instantes. Y la cruz que vivió Jesús fue terrible, doble suplicio. No solo la cruz, sino la flagelación, la coronación de espinas y las burlas. El desafío. Y esa cruz, que lo más bajo que existía, fue usada por el Señor para manifestar la victoria de la vida, como hemos escuchado en la secuencia, en esa lucha feroz entre la vida y la muerte, y la vida se levanta triunfante. Y eso lo experimentó María Magdalena, porque pasó de ese dolor terrible de haberle arrancado al maestro a quien amaba, y la primera reacción es que ve el sepulcro vacío. Dice San Mateo, desesperada se han llevado al maestro, pero San Mateo muestra la aparición. En Juan, ella corre, primero con mayor dolor aún, se han llevado al Señor. No hace aún el anuncio de la resurrección. Y entonces tenemos que vernos en nuestra vida, tenemos que ver en nuestra experiencia, en lo que más valoramos, en lo que más amamos. Sentimos que todo esto no va, no camina, parece que estamos cuesta arriba, parece que nuestros seres queridos son arrancados de nuestro corazón, de nuestra vida, por la enfermedad, por el sufrimiento, por las discordias, por lo que fuera, por la división producto de distintas discusiones humanas. Y entonces, si es que esa es mi experiencia, tengo que escuchar y contemplar este misterio, porque aquí está la respuesta a todo lo que aflige a los seres humanos de todos los tiempos y también a cada uno de nosotros en este momento, en el pasado o que ocurrirá en el futuro, porque lo vamos a experimentar. Y entonces corre María, corren los discípulos y ven el sepulcro vacío, ven los lienzos en el suelo,
ven el sudario enrollado, nada más. Pero de los tres, el discípulo amado, dice el Evangelio, vio y creyó. Es decir, si yo experimento y yo sé en la fe y en mi experiencia personal, y he comprendido que el Señor me ama, y experimento que soy amado por Dios y que la cruz, esa tortura terrible, fue por amor a nosotros, y si yo me siento amado, no si yo amo al Señor, que es diferente. El discípulo amado no es el discípulo que ama al Señor. Yo tengo que experimentar que Dios me ama. Y lo que realmente sepulta a las criaturas humanas es creer que están solos, que no pueden más, que no hay nadie que los levante, nadie que los auxilie. Y cuando eso ocurre, yo necesito la luz de la fe, una llama tenue, leve, que el Señor ha puesto en nosotros, los bautizados. Tenemos ese fuego de amor pequeño, tiene que encenderse, tiene que manifestarse y dar luz, tiene que iluminar toda nuestra existencia. Y entonces sí descubro que soy amado por Dios. Y recién empiezo a ver, recién empiezo a comprender, recién empiezo a reconocer que el Señor está vivo, que no estoy solo y que todas esas pensamientos, ideas que dan vuelta en mi cabeza, creyendo que no hay nada que hacer y que hacen que cada vez me hunda más como en un cieno profundo, como en un pantano, el Señor me levante y también participe de la resurrección. Y eso tiene que ocurrir en un momento, pero también tiene que ocurrir a lo largo de cada día de mi vida presente. Muchas personas de fe viven en la angustia de no saber cómo superar lo que saben que no viene de Dios. Las impaciencias, los juicios temerarios, las críticas, o ver que otros hacen lo mismo, las envidias, los celos, todo lo que nos divide. Y uno, cuando empieza el camino de fe, uno quisiera que eso se arranque de nuestro corazón. Y uno no sabe cómo hacerlo. Y una y otra vez se va impacientando, porque a pesar de que pedimos, a pesar de que nos confesamos, a pesar de que venimos a misa, que hemos recibido los sacramentos, que somos clérigos, que somos laicos comprometidos, otra vez volvemos a tropezar. Y uno se podría impacientar creyendo que no se puede. Y entonces uno corre el riesgo y el peligro grave de quedarse postrado, de quedarse inmovilizado, o simplemente querer aparentar para que las otras personas no noten mi miseria y mi pecado. Y entonces yo necesito a lo largo de mi vida experimentar día a día muerte y resurrección. La muerte y resurrección se tiene que dar a lo largo de todos los días de mi vida. Pero claro, el mundo te dice, no, la muerte es un instante, resurrección no existe, haz lo que te da la gana, vive la vida. Antes que la vida te viva, decía un personaje de nuestra ciudad. Pero eso es un engaño. Lo que el Señor quiere que experimentemos con gozo, en primer lugar, que su amor separa la luz de las tinieblas,
Las aguas superiores de las inferiores, decía ayer el libro del Génesis en la creación. La tierra del mar, y quiere que marchemos por tierra firme como los egipcios, como los israelitas al salir de Egipto. Y eso ya empezó a ocurrir en nosotros el día de nuestro bautismo. Pero no lo notamos, no nos damos cuenta, y entonces a veces creemos que tenemos que hacer cosas, y voy a hacer una cosa y voy a hacer otra cosa, como también creía María, como creían los apóstoles. Y no es las cosas que yo tengo que hacer, sino es la obra que hace Dios en la nueva creación, en cada uno de nosotros, en cada criatura humana. Y esa nueva creación empieza cuando yo descubro que soy amado por Dios, que soy amado por quien ha vencido la muerte, que soy amado por quien ha perdonado a los pecadores, que soy amado por quien es el amor mismo, y que ese amor hace nuevas todas las cosas. Y entonces confío en ese amor, ya no me desespero, ya no me impaciento, y ese amor, ese fuego de amor, esa luz que es el Espíritu Santo, va también en mí separar aguas inferiores de superiores, lo firme de las aguas. Y entonces me dará cuenta que de repente eso que no me gusta, o ustedes no tienen algo que no les gusta, se sienten autosatisfechos, se miran al espejo y dicen, nadie como yo. Si alguien pensara así de sí mismo, entonces claro, yo le recomendaría más bien un tratamiento con algún amigo, psiquiatra, psicólogo, y luego una buena confesión sacramental, porque nosotros, hermanos, somos pecadores. Y entonces tengo que ver mis miserias, tengo que ver mis pecados sin desesperación. Porque cuando yo me desespero por mi propia miseria, peor aún cuando me desespero por las miserias de los demás, yo en realidad lo que estoy gritando es, Señor, yo no te creo, no experimento la resurrección. Si yo no hago las cosas, nadie las puede hacer. Yo sé hacerlas mejor que tú. Y esa es la soberbia escondida en nuestro corazón. Y por eso es tan importante separar. Y nosotros no sabemos separar, ni en nosotros mismos, porque a veces somos muy autocomplacientes, ni tampoco en los demás, porque a veces somos demasiado severos con los demás. Y eso se traduce en esta enseñanza del Señor, de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro ojo. El Señor lo tiene que hacer. Y entonces descubriré, y ninguna criatura humana puede decir que esto no es cierto, que efectivamente tengo imperfecciones, que efectivamente tengo pecados y tengo miserias, pero también el Señor ha puesto en mí dones, virtudes, bien y belleza. Y el Señor quiere que yo descubra a partir de esos dones cuánto me ama, y que descubra que esa miseria no me pertenece, no es parte de mi ser, en lo que ha deformado la imagen y semejanza que tenemos con Dios. Y el único que la puede curar, restaurar, es Jesucristo mismo. Y eso hará que yo vaya resucitando y muriendo día a día, muriendo diciendo, este pecado, esta miseria, Señor, te la entrego a ti, no me pertenece. Cúrala, arráncala, sánala como tú sabes, pero cuidando de no dañar esos dones, ese bien que el Señor ha puesto, y no hacer un entrevero de confusión.
y luego tengo que ver lo mismo en los demás, porque a veces nosotros podemos llegar a decir barbaridades. Esta persona no va a cambiar, esta persona va a seguir así, no te creo. Cuando alguien dice, estoy cambiando, pero esa persona que pensar así, lo que le falta es experimentar el amor de Dios, lo que le falta es experimentar ese fuego, esa luz que separa las aguas. Y de esa manera, esa persona se dará cuenta que no somos Dios, que nosotros nunca podemos decir nunca, que nosotros nunca podemos decir jamás, porque hasta la muerte ha sido derrotada. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos en esa situación? ¿Nos desesperamos? ¿Nos desanimamos? ¿Pensamos que el Señor no ha resucitado? Al contrario, tenemos que correr, no para la mala noticia, sino para anunciar que la vida ha vencido, que el amor vence y que el amor puede más. Y ese es el sentido y la manifestación de que Jesucristo ha resucitado en mí. Se expresó en esas correrías de las mujeres que van a anunciar el Evangelio que veíamos ayer. Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea. A Galilea, es decir, a los pecadores, a los que no lo conocen, a las tierras que están en sombra de muerte, a la Galilea de los gentiles. Y cuántos gentiles, cuántas tinieblas tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestras familias, en las personas más cercanas y en los que amamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Anunciar el Evangelio. Pero el Evangelio nos enseña la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Corresponde este discurso de Pedro al capítulo 2. Lo vamos a escuchar el día de Pentecostés. Es el discurso el día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del fuego del amor de Dios, ya pierde todos los miedos y sale, y todas las lenguas lo entienden. Y Pedro anuncia lo que la iglesia llama el querigma. ¿Y qué es el querigma? Es una formulación que tiene, diríamos, pocos elementos. El primero es que Jesucristo ha muerto en la cruz. Y la cruz significa la aceptación libre, voluntaria y obediente del Hijo único, que ha asumido todas las culpas, todos los males, todos los errores, todos los pecados, todas las miserias, absolutamente de todos los seres humanos, los nuestros también. Y Jesucristo en la cruz se hizo solidario y Él, siendo Dios, experimentó la muerte. Siendo Dios y hombre verdadero, fue colocado en el sepulcro. Pero Él ha resucitado, está vivo, y eso significa que hay esperanza, que hay vida y que el amor vence, que las tinieblas no son la última palabra. Y si es que nosotros creemos eso, que resume ese querigma el anuncio del Evangelio, entonces nosotros también sentiremos el deseo de ir a decirlo a toda la gente, pero no siempre con palabras, porque a veces ni siquiera nos dejarán hablar, no solamente con gestos, sino con una vida que sea una vida resucitada, una vida en la que como peregrinos simultáneamente reconozcamos que todavía el Señor sigue obrando en nosotros y que Él nos tiene paciencia, pero que también el Señor, obrando en nosotros, está haciendo que se manifieste ya en nosotros esa luz,
que los demás necesitan. Y de ahí en adelante el Señor nos moverá. Ya no son mis planes, mis cálculos, saber qué hago, cómo juego a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, sino comprenderé que es el Señor quien vive, que es el motor de mi vida, que es el que me mueve, que es el que me transforma. Y las otras personas lo comprenderán. Así no lo quieren reconocer en un primer momento, pero experimentando el amor de Dios, que es ese fuego que ayer ingresaba en este cirio luego de haber sido bendecido, y esas velas que ustedes encendieron y que tenemos encendidas desde el día de nuestro bautismo. Queridos hermanos, Jesucristo ha resucitado. Nosotros ya hemos muerto al pecado. Esa es la muerte en Cristo en el bautismo y en cada confesión sacramental. Y también ya hemos resucitado porque el Señor ha acampado en nosotros. Y en nosotros hay esa luz. Tiene que crecer, se tiene que avivar. Y para eso el Señor viene hoy una vez más, en persona, manso y humilde. Y Él, con su fuego de amor, que es su espíritu, con su cuerpo y con su sangre, nos cura, nos sana, nos alimenta, nos levanta. Pidamos a nuestra Madre Santísima y la Iglesia triunfante en el cielo que nos ayude a nosotros, peregrinos en este mundo, para que con fe viva y firme esperanza vivamos la vida nueva de los hijos de Dios. Que así sea.